Welcome children to a new video tutorial. Let's pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay children, hello, how are you? Hoy te voy a enseñar a formular oraciones afirmativas, en negación y en pregunta. Oraciones que contienen el verbo to be y oraciones que no contienen el verbo to be. Para lo cual te voy a pedir por favor que anotes esto. Así tal y como está aquí en la pantalla, así lo vas a anotar en tu libreta. El verbo to be. Verbo to be conjugado en presente simple, tanto en afirmación, en pregunta y en negación. Te pido que anotes esto porque esto es la clave. Esta es la clave para que puedas formular oraciones en afirmación, en pregunta y en negación que contengan el verbo to be. Te voy a dar un tiempo, pausa el video y cuando termines pones play nuevamente. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. Ahora, esta pequeña tablita. Vas a hacer lo mismo que lo anterior. Esta es la clave. Esto te va a ayudar a formular oraciones negativas y oraciones interrogativas a partir de una oración que no contiene el verbo to be. Entonces, por favor, lo vas a anotar en tu libreta. Esta es la clave. Esta es la clave para la formulación de oraciones que no contienen el verbo to be, para oraciones negativas y oraciones interrogativas. Lo vas a anotar en tu libreta. Pon pausa mientras lo anotas y cuando acabes le pones play para continuar con el tutorial. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tienes la tablita con la forma negativa interrogativa del auxiliar do. Y por este lado tenemos la tablita con las formas interrogativa, afirmativa, interrogativa y negativa del verbo to be. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Aquí yo puse 6 oraciones que tienen que ver con las lecciones, con los ejercicios que hemos hecho en el libro. Y la número 1 dice the THD is working now. La número 2 dice the mysterious couple is going to Africa. La número 3 dice Bella and Mike are friends. La número 4 dice Bella likes camping. La número 5 dice he wants to come. Y la número 6 dice Bella has a lot of tasks to do. Muy bien. Ahora vamos a identificar primero las oraciones que contienen el verbo to be. Si nos regresamos un poquito a la tabla que te puse arriba, lo vas a identificar fácilmente. ¿Sí? I am, you are, he is, she is, we are, and they are. Acuérdate que el verbo to be en español significa ser o estar, de tal manera que si lo conjugas, I am quiere decir yo soy. You are quiere decir tú eres o tú estás. He is quiere decir él es o él está. She is quiere decir ella es o ella está. We are quiere decir nosotros somos o nosotros estamos. Y they are quiere decir ellos son o ellos están. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a formular oraciones interrogativas y oraciones negativas. ¿Por qué? Porque las oraciones afirmativas ya las tenemos aquí. Entonces, voy a identifica las oraciones que contienen el verbo to be. Anótalas en tu libreta.
no importa el orden. Identifica las oraciones que contienen el verbo to be. Anótalas en tu libreta, ponle pausa al video mientras lo haces, mientras las identificas y las anotas en tu libreta y continuamos. ¿Listo? Muy bien. Ahora identifica las oraciones que no contienen el verbo to be. Anótalas en tu libreta. Ponle pausa al video y anótalas en tu libreta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las que contienen el verbo to be. La número 1, aquí está, míralo. Ahí está. Is. Y esa fue una de las que notaste muy bien. La número 2 también contiene el verbo to be. Aquí está, míralo. The mysterious couple is going to Africa. Muy bien. Perfecto. Y, como si te diste cuenta, son las 3 primeras. Bella and Mike are friends. Las 3 primeras oraciones contienen el verbo to be. Y las otras 3 no lo contienen. ¿Sí? Y te diste cuenta de eso, ¿verdad? Qué bueno. Muy bien. Ahora, siguiendo esta tabla que te puse aquí, vamos a formular las preguntas y las negaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo la tabla? Que en afirmativo, la forma de la oración es I am. En pregunta es am I. En negación es I am not. Y así, cada uno de los pronombres. Entonces, lo único que tienes que hacer es identificar de quién se está hablando y proceder a hacer la oración negativa o en su forma de pregunta. Pero es muy fácil, fíjate. Ahí te va. Si el auxiliar, si el verbo to be es is, tú sabes que tienes 3 opciones. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de algo que me faltó agregar it. ¿Sí? Acuérdate, it es el que utilizamos para animales y cosas. It is. Is it. La pregunta y la negación es it is not. Ahí está. Muy bien, me faltó agregar ese, pero ya está ahí. Muy bien. Entonces, cuando utilizas el is, ya sabes que es he, she or it. No hay pierde. Entonces, todo lo que se encuentra antes del verbo es el sujeto, ¿sí? Que viene siendo el he, el she o el it. En este caso, la número 1 es the THD. Ese es el sujeto, porque está antes del verbo. Aquí en la número 2, el verbo, el sujeto es the mysterious couple. Y en la número 3, el sujeto es by Bella and Mike. Este es el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces la tabla me dice que para formular la pregunta debo de anteponer el sujeto, el verbo to be al sujeto. Entonces, ¿cómo quedaría? Si quiero formular esta pregunta, esta oración, mejor dicho, the THD is working now. Si quiero hacer de esta oración afirmativa una pregunta, ¿cómo quedaría? Muy simple. Voy a anteponer el verbo to be al sujeto. Is the THD, ¿viste? Y lo del resto de la oración. Working now. Y ya está. Es todo. ¿Viste? Lo único que hice fue agarrar el verbo to be y ponerlo al principio. Fue todo. Fue todo. Y así va a ser siempre. Para formular una oración, una oración interrogativa que contiene el verbo to be, así va a ser siempre. Siempre, 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 siempre. Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo formular preguntas en inglés. Entonces, así va a ser con todas. Aquí tienes la segunda oración. The mysterious couple is going to Africa. Siguiendo esta misma lógica, formúlame una pregunta a partir de esta oración afirmativa. Conviértela en pregunta. ¿Cómo queda?
Ponle pausa al video, hazlo y ahorita lo comprobamos. ¿Listo? A ver, te debe de haber quedado así. Siguiendo esa misma lógica, vamos a anteponer el verbo to be al sujeto. ¿Cómo queda? Is. ¿Viste? Is the mysterious couple. Y luego el resto de la oración. Y al final, el signo de interrogación. Signo de interrogación en inglés se dice question mark. Question mark. Y así de simple. Sencillamente. Sencillo, ¿no? No es nada complicado. Otra vez, siguiendo la misma lógica. Siguiendo esta misma lógica, convierte la oración Bella and Mike are friends a pregunta. Pausa el video y hazlo. Y ahorita lo checamos. ¿Listo? ¿Cómo te quedó? Compáralo. Debe de haberte quedado así. Pregunta. Are Bella and Mike friends? Question mark. Are Bella and Mike friends? ¿Viste? Lo único que hice fue poner el verbo to be al principio de la oración. Y todo lo demás queda igual. Nada más. Y al final, question mark. That's it. Nada más. No tiene chiste esto. Realmente no tiene chiste esto. ¿Sí? Así es como se hace una oración afirmativa a partir de una oración interrogativa a partir de una oración afirmativa que contiene el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay verbo to be? Como es el caso de estas tres oraciones. Bella likes camping. He wants to come. Bella has a lot of tasks to do. Bueno, pues aquí nos vamos precisamente para esto. Tenemos este pequeño recuadro. Este pequeño recuadro es el que nos va a indicar cómo formular una oración negativa y una oración interrogativa a partir de una afirmación que no contiene el verbo to be. Si te das cuenta, aquí el verbo de la oración es likes. Aquí el verbo de la oración es wants. Aquí el verbo en la oración es has. Voy a formular a partir de esta oración una pregunta. Bella, ¿quién es? ¿Qué pronombre le das a Bella? I, you, he, she, it, we o they. Bella es una niña, acuérdate. Si te acuerdas de la lección, la Bella es una niña. Entonces voy a utilizar she. She doesn't. Entonces, she, ¿quién es she? Pues Bella, ¿verdad? Bella doesn't like camping. Ok, muy bien. ¿Qué pasó aquí? Voy a corregir. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Utilicé el auxiliar do conjugado, como sale aquí precisamente en esta tabla. Si conjugas el do, acuérdate que en he, she, it se le agrega una S, una ES, dependiendo del verbo en cuestión. ¿Sí? Entonces, ahora no te preocupes, tú nada más apréndete esto. Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a quedar así. Para una oración negativa, en una oración que no contiene el verbo to be, que es como esta, esto siempre va a ser así. Cuando hablas de she, siempre va a ser lo mismo. Entonces, Bella doesn't like camping. Aquí que cambio también, le quité la S. Porque esto de agregar la S a he, she, it solamente es en oraciones afirmativas en presente simple, nada más. Y aquí pasa el verbo en su forma simple. ¿Ok? A ver, vamos a ver si entendimos. Vamos a ver si comprendimos el asunto. Entonces, siguiendo esta misma lógica, checa otra vez la tabla
lo que notaste en tu libreta y convierte esta oración a negativa. He wants to come. A ver, vamos a convertirla en oración negativa. Pon pausa al video, hazlo y ahorita regresamos para checarlo. ¿Cómo te quedó? A ver, vamos a compararlo. Yo la voy a hacer y la comparas. La negación es he doesn't want to come. ¿Viste? He doesn't want to come. Voy a corregir esto. Él no quiere venir. He doesn't want to come. ¿Así lo tienes? Muy bien, perfecto. No importa, corrígelo. He doesn't want to come. Utilizo el verbo to be, el verbo do, perdón, conjugado, en tercera persona del singular, y la forma simple del verbo. Y lo que resta de la oración. A ver, haz la 6. ¿Listo? A ver, ¿cómo te quedó? Te debe de haber quedado como a mí. Bella doesn't. A ver aquí cómo te quedó. Has es el verbo conjugado en tercera persona. Pero aquí como lo tengo que poner en su forma simple, me queda así. Doesn't have. Ese es el verbo. Doesn't have a lot of tasks to do. Así te tiene que haber quedado. Corrijo esto. No, ya no me lo marca. ¿Sí? Está muy sencillo, no te hagas bolas. Siempre tienes que seguir esta tablita. Esta es la tablita que te va diciendo cómo formular las negaciones y las interrogaciones. ¿Sí? Al igual que esta tablita que te puse acá arriba. Si te contiene el verbo to be, sigue esta misma tabla y no vas a tener ningún problema. Entonces, en base a esto, cambia a pregunta todas estas oraciones. Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cámbialas a pregunta. Ya lo tienes en tu libreta. Ya lo estás haciendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora cámbialas a pregunta. Pausa el video y cuando termines, pones play nuevamente para revisar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a revisar. Yo las voy a poner aquí y revísalas a ver si te quedaron igual. Muy bien. Están muy fáciles. Las que contienen el verbo to be son muy sencillas. Aquí lo único que voy a hacer es esto, fíjate. The THD is not. Oh my gosh. Working now. ¿Viste que dice? Mira, compara la afirmación con la negación. ¿Qué notas de distinto? Pues que solamente agregué not. Es todo. ¿Esta cómo queda? The mysterious couple is going to Africa. ¿Cómo queda en negación? The mysterious couple is... Agregamos un not justo después del verbo to be. Is not going to Africa. That's it. Eso es todo. Muy sencillo formular negaciones y preguntas cuando hay verbo to be. La tercera dice, number 3, Bella and Mike are friends. ¿Cómo crees que queda la negación? Bella and Mike are not friends. That's it. Ahora, aquí ya tenemos nosotros las negaciones.
Vamos a formular la pregunta a partir de esta negación. Checa tu tablita. Aquí está, mira. Aquí está. Esta es la clave. Bella doesn't like camping. ¿Cómo queda según la tablita? Si sigo la lógica de la tablita, así es como queda la pregunta. Does Bella like camping? Ahí está. Esa es la pregunta. Number 5. He wants to come. ¿Cómo queda la pregunta? Does he want to come? ¿Así te quedó? Qué bien. No, corrígelo. Y la última. Bella has a lot of tasks to do. ¿Cómo queda la pregunta? Does Bella have a lot of tasks to do? Y así es como queda la pregunta. Poco a poco vamos a ir haciendo más ejercicios. Este es apenas el principio. Entonces, si por alguna razón no lo entendiste, repite el video, vuelve a hacer los ejercicios. No te preocupes y con la práctica vas a agarrar, vas a ir entendiendo mejor este asunto. Entonces, por lo pronto eso es todo. Cuando yo te lo indique, vas a mandar evidencia de este ejercicio a la plataforma, cuando yo te lo indique, ¿ok? Entonces, eso es todo en este video tutorial. Thank you very much, and I'll see you in the next video tutorial. Thank you very much. Goodbye.